Bienvenidos a Millennials. Somos hermanos, escritores, creadores, emprendedores, profesores de yoga. Y por supuesto, Millennials. Y en este podcast vas a descubrir cómo puedes crear la forma de vida que siempre has soñado. Temporada 1. La aventura de tu vida. Episodio 1. Atrévete. Bienvenidos al podcast Millennials, el podcast de los hermanos Villena Kirchhardt, Paula y yo mismo, Sergio. Y bienvenidos a la temporada 1, que hemos titulado La aventura de tu vida. Antes de empezar con el episodio 1, nos gustaría un poco presentarnos para que sepáis quiénes somos y qué queremos con este podcast. Lo primero de todo, ¿quiénes somos? Pues somos dos hermanos que, a pesar que nos llevamos 2 años y medio, hemos crecido juntos desde pequeños muy unidos. El hecho de vivir un poco a las afueras del pueblo nos hizo pasar mucho tiempo desde pequeños juntos. Y esto hizo que en el futuro, un poco más adelante, nos uniese para crear algo juntos, para emprender, para escribir un libro, para transmitir y crear una comunidad, pero sobre todo para que la gente joven como nosotros pueda y tenga un futuro que de verdad quiera esa persona, que no tenga que depender o vivir según los estándares de la sociedad y así crear la vida que siempre ha soñado. Y ahora creo que Paula nos va a presentar un poco quién soy yo. Sí, ¿y quién es Sergio? Pues mi hermano Sergio era un niño muy introvertido que cambió en su momento radicalmente y empezó a probar cosas distintas. Empezó a ir a contracorriente a lo que los demás creían que era lo mejor para él, pero él decidió arriesgarse y atreverse a probar. Siempre con mucha energía, buscando qué era lo que de verdad más le apasionaba. Hoy sabe con seguridad quién es y quién quiere ser, combinando aquello que aprendió en su primera carrera empresariales, junto con su nueva pasión, la de guiar a las personas a ser la mejor versión de sí mismo a través del yoga y el acroyoga. ¿Y quién es Paula? Pues bueno, desde pequeña Paula desbordaba energía y pasión. Esa era niña pequeña rubita que iba detrás de mí y no parábamos de hacer cosas. Como muchos hermanos hemos tenido la típica relación de nuestras peleas, pero también nuestro amor desde pequeños. Pero fue, creo yo, a la edad de los 18 años cuando empezamos a poner en común nuestros intereses. Y fue justamente también cuando Paula empezó a buscó constantemente desde su adolescencia hasta ya al final de sus años 20, hasta encontrar aquello que le llenase de pasión. Y buscó y buscó. Y lo hizo también que nunca se rindió hasta encontrar aquello que amaba de verdad, porque sobre todo arriesgó. Algo que oímos mucho hoy en día, que es salir de la zona de confort, pues eso hizo Paula. Decidió atreverse y buscar algo totalmente distinto. De ahí el título de este primer capítulo o episodio, Atrévete. Se atrevió a viajar por el mundo sola, en concreto en Asia, y no paró hasta encontrar aquello que amaba y el lugar donde quería estar. Y así fue hasta un año casi después que encontró aquello que le llenaba de energía como de pequeña y ahora está viviendo y construyendo su sueño en el sitio que ama. ¿Y qué queremos conseguir con este podcast? Bueno, pues el podcast Millennials está hecho para que la generación millennial diseñe su propia vida. Pero no solo millennials, ya que todas las generaciones actuales y futuras van a encontrarse con una situación similar, un entorno cambiante e incierto, pero en el que podemos convertirnos en los que queramos con las herramientas adecuadas. Tenemos un gran potencial a nuestras manos. Y eso es lo que queremos proporcionaros un poco aquí con la voz de nuestra experiencia de todo lo que hemos vivido en nuestras aventuras de nuestra vida hasta ahora. Y la temporada 1, la aventura de tu vida. ¿De qué trata? Pues son 10 episodios cortos y en las cuales los dos hermanos conversamos sobre las aventuras de nuestra vida. Y en las que así, de esta forma, queremos darte a ti algunas ideas de cómo puedes crear la tuya propia. La aventura no quiere decir irse al otro lado del mundo. También puede significar crear el sueño que siempre habías tenido desde tu casa o cerca de esta. Se trata de emprender aquello que sueñas sin miedos, porque todo tiene su razón y tú debes encontrar la tuya. Y para eso vamos a ayudarte en esta temporada. Y en esta temporada exactamente vas a aprender a cómo atreverte, decidir, prepararte, experimentar, pero también a equivocarte y sobre todo a cómo aprender de todo ello. Pero para al final descubrir tu propósito o razón de existencia y poder
crearlo en el presente, de forma que puedas vivir siendo la mejor versión de ti mismo. Empezamos. Empezamos con el episodio número 1, que hemos titulado Atrévete. ¿Por qué? Pues porque creemos que el primer paso en cualquier sueño es atreverse. ¿Y qué significa atreverse? Es creérselo de verdad. Aunque todavía no haya pasado nada, ya tienes que estar creyéndotelo, porque así vas a poner toda tu energía y ganas en tu objetivo. Muchas veces, seguro que te suena, creamos planes, hablamos con personas, tenemos una estrategia, pero nunca llegamos a dar ningún paso. No llegamos a hacer realidad aquello que soñamos. ¿Y por qué pasa esto? Porque no damos el paso de soñar despiertos. No damos el paso de crear la vida que sueñas y te apasiona. Por ello es tan importante atreverse, porque esto va a ser el mecanismo que activará todos los demás pasos. Y Paula, para dar un poco más de contexto a atreverse, ¿cuál fue tu gran atrevimiento? Pues mi gran atrevimiento fue por aquel entonces el de viajar sola por el mundo. Era la cosa que más miedo me daba, pero claro, lo curioso era que al mismo tiempo era lo que más me emocionaba, ¿no? Y esos extremos de emoción y miedo, yo creo que fueron la clave para poder atreverme, ¿no? A hacer este viaje sola. Sabía intuitivamente que esos sentimientos me darían las respuestas a todo eso que estaba constantemente buscando en los últimos años de mi vida antes de empezar este viaje por el sureste asiático sola. ¿Y atreverse a qué? Pues atreverse a escapar de lo definido y lo que se supone como estándar y deberíamos vivir. A escapar del 9 a 5 que seguro que ya has escuchado. La sociedad ha cambiado muchísimo, pero no solo desde el punto de vista tecnológico o cómo nos comunicamos, también la forma como debemos vivir nuestra vida. Ya no se trata de infancia, adolescencia, trabajar, jubilarse. Hay muchas formas en ese camino de hacer jubilaciones parciales, de dedicarse a otras cosas durante toda tu vida, de tener quizás ingresos pasivos y poder dedicarte a lo que sueñas. Y para poneros un ejemplo más claro, si pensáis en nuestros abuelos, esta gente tenía el mismo trabajo y la misma empresa, o trabajaba para la misma empresa quizás toda su vida. Durante esos 40 o 50 años los dedicaban no solo a una profesión, sino también al mismo tipo de empresa. Por ejemplo, nuestro abuelo era granjero y eso fue toda su vida. Luego con nuestros padres cambió un poco. La profesión seguía siendo la misma durante todos esos años, pero se cambiaba ya de empresas. Aquí, por ejemplo, el ejemplo de nuestros padres, trabajaban primero en una empresa y luego se crearon la suya propia, pero su profesión siguió siendo la misma. Pero con nosotros todo eso cambia. Seguro que quizás vosotros o conocéis personas que ni siquiera tienen 5 años de experiencia laboral y ya han dedicado su vida a diferentes empresas o a diferentes profesiones incluso. Empezaron estudiando algo en la universidad o en el colegio o en formación profesional y han acabado trabajando ahora de otra cosa totalmente distinta. Y eso es algo positivo si sabemos cómo utilizarlo, porque podemos de verdad llevar toda nuestra energía a aquello que de verdad nos apasiona. Pero atreverse también puede ser a muchas otras cosas, a tus inseguridades, a tus miedos a viajar sola, a tu rutina diaria, a una vida que te parece bien, pero no te enamora. Y Paula, ¿cómo saliste tú? ¿Cómo te atreviste tú de este 9 a 5? ¿Cómo saliste de él? Claro, y está claro, ¿no?, que tanto yo como muchos de vosotros, ¿no?, tenemos amigos y conocidos que están viviendo, ¿no?, ese 9 a 5, ¿no? Y son completamente felices. Saben que ese modo de vida les proporciona seguridad, estabilidad, y ahí es donde han encontrado su razón de existencia, su razón de vivir. Y es completamente de respetar, ¿no?, otras formas, ¿no?, otros modos de vida, pero Sergio y yo hemos elegido este otro tipo de vida, de lifestyle, donde la libertad y flexibilidad horaria y geográfica es el propósito, es la finalidad. Buscamos vivir en una sociedad de experiencias distintas más que en una sociedad centrada en patrones antiguos a seguir. Hasta el momento hemos visto este ejemplo, ¿no?, de modo de vida que se rige pues, por lo que ya ha comentado mi hermano, ¿no?, el estudiar, el trabajar, el finalmente, ¿no?, casarte, tener hijos, jubilarte.
pero hemos descubierto, ¿no? Y queremos seguir viviendo otro modelo alternativo de vida y esto es lo que estamos ahora, ¿no? Comentando, Sergio. Exacto. Y es lo que vamos a hacer durante toda esta temporada. Porque al final el primer paso es atreverse, pero luego hay que rediseñar tu vida. Rediseñar, porque ya fue diseñada, pero ahora se trata que tú la diseñes. De esto hablaremos en cada capítulo, qué pasos hemos dado nosotros, que quizás te inspirarán también a crear tu propia vida. Como todo, esto no es la solución final, es nuestra propia experiencia. Y lo que queremos es que desde el principio tú aprendas a decidir qué cosas te sirven y cuáles no. Quizás hayan cosas que te digamos que te suenen a chino o no te sirvan de nada y otras sí. Quédate con esas y adelante. Una forma de diseñar la vida, como hace la gente hoy en día, es, por ejemplo, algo que me pasó a mí y es un poco en relación al ejemplo anterior. Yo durante el instituto y mi carrera empecé física. Me fui más por la rama de las matemáticas, un poco más las ciencias. Luego acabé al final estudiando ADE y trabajé varios años en una empresa, una multinacional, hasta que ahora he decidido que quiero cambiar otra vez, rediseñar y atreverme a vivir pues del yoga y el acroyoga, de compartir con otras personas esa otra pasión mía. Y Paula, ahora creo que nos vas a traer tú otra vez ejemplos de personas que cambian constantemente su forma de vivir o que viven una forma alternativa, ¿no? Claro, y todo esto yo lo descubrí cuando empecé mi viaje, ¿no? Empecé mi viaje y me di cuenta que habían unas millones de oportunidades y opciones diferentes a vivir, ¿no? Una vida. Y bueno, fueron varias personas, una de ellas fue una chica, ¿no? Alemana que me contaba su historia, ¿no? De que vivía entre Australia y India, cuando se cansaba de un sitio se movía al otro, trabajaba en uno, en el otro pues viajaba más. También estaba este argentino, ¿no? Que iba a lo mejor a Australia a hacer la temporada de la fruta, con el dinero que hacía luego pues se iba a Europa, a Francia, volvía y se iba al sureste asiático. Y eso casi lo llevaba haciendo este chico unos 8 o 10 años. Y claro, todo esto me dio mucho que pensar, ¿no? Me abrió mucho la mente, ¿no? Y las posibilidades y oportunidades que yo tenía de vivir una vida y más allá de lo que yo hasta ahora, ¿no? Había vivido o creía que se podía vivir. Porque para mí hasta entonces, ¿no? Mi estándar, ¿no? Era el que ya hemos comentado, el estudiar, encontrar pues, ¿no? Una pareja, hipotecarme, ¿no? Alquilar una casa, como fuera o fuese, tener hijos y jubilarme. Entonces, claro, yo recuerdo esa sensación un poco de shock, ¿no? ¿no? De un bloqueo mental de decir, wow, un wow, ¿no? Es decir, ¿cómo esta gente está viviendo esto? ¿Y puedo ser yo capaz también de tener una vida así? Entender todo aquello, entender todas esas otras formas de vida y el entorno, ¿no? En el que vivían. eh, Era muy importante, ¿no? Y sobre todo saber que era válido, que era una cosa que se podía alcanzar, ¿no? Y también era correcto, ¿no? Que no estaba mal tener otro tipo de vida que no siguiera este estándar. Lo que Paula seguro que se encontró, y quizás ya te estés tú imaginando alguno de ellos, son obstáculos, obstáculos para atreverse, que al final no son más que miedos o muros, porque la vida está llena de obstáculos que nos frenan a tomar el paso. No tiene que ser el paso final, muchas veces nos estamos imaginando cuál tiene que ser el resultado final, el muro gigante que hay allí, pero lo que hay que ver es el paso primero que tienes delante, que seguramente será un obstáculo muy pequeñito. Y para darte un ejemplo más claro es este podcast. Nosotros, para crear este podcast, podríamos haber mirado los obstáculos para hacerlo perfecto. No tenemos un equipo súper profesional, no tenemos una cabina de audio y sonido para hacer vídeo. No, muchas veces hemos tenido que interrumpir las grabaciones porque había ruido fuera o no sonaba bien o porque el internet no funcionaba. Pero a pesar de ello no hemos visto el gran obstáculo que había al final, sino los que teníamos delante. Y poco a poco hemos ido saltándolos. Hemos ido viendo qué muros podíamos saltar y crear así lo que de verdad queríamos. Tú puedes hacer lo mismo. Piensa en un objetivo que tienes en tu vida actualmente y qué muros te estás poniendo delante de ti. Piensa qué excusas te estás dando para no empezar, para no atreverte. Y ese muro que quizás pienses que es de 10 metros de altura, hazlo pequeñito. Hazlo de 1 metro que simplemente con un salto o subiendo encima de él puedes pasarlo. Porque al final los muros están para demostrar de verdad quién quiere de verdad lo que hay al otro lado.
Si no, todos conseguiríamos todo. Se trata de aquel que se atreve, aquel que pone todo su esfuerzo, llegar al premio final. Esos son los obstáculos. Y Paula, ¿cuál fue tu obstáculo para emprender ese gran viaje, esa aventura? Pues mi primer y principal obstáculo en el gran atrevimiento de mi viaje por el sudeste asiático fue el de ahorrar el suficiente dinero, ¿no? Porque yo planeaba un mínimo de entre 6 meses y un año, ¿no? Estar viajando. ¿Qué me ayudó muchísimo? Pensar en la recompensa futura, ¿no? En el momento en el que yo tenía la opción de gastar dinero, ¿no? Fuera lo que fuese, puede ser ir al cine, ir a salir a cenar fuera, comprarme ropa nueva, enseguida no, intentaba forzarme en pensar, no gastes este dinero, ¿no, Paula? Porque la recompensa futura, porque la recompensa es mi viaje, ¿no? En octubre o fuera cuando fuese, ¿no? Voy a empezar este viaje que tanto deseo. Y esto es lo que estuve practicando en Berlín, ¿no? Porque fueron los años antes de mi viaje, siempre visualizando ese futuro viaje, que era lo que me ayudaba en mi presente, ¿no? A ahorrar, ¿no? Y a poder, no, a no gastar en este caso, ¿no? Y entonces ahorrar y al final todo esto es lo que me acercó a conseguir la cantidad, ¿no? Adecuada que yo quería y ya entonces superar así mi primer obstáculo, ¿no? Que era el del dinero, ¿no? Como veis, Paula supo definir muy bien los obstáculos y saber cuáles podía en ese momento superar y cuáles tenía que dejar para más tarde. Incluso algunos de ellos seguro que desaparecieron, no eran más que construcciones mentales. Pero ¿qué Exacto. consejos más podemos darte para atreverte? Pues en concreto, en cada capítulo vamos a tratar una de las 100 oportunidades que tenemos en nuestro libro El arte de vivir ahora. Estas oportunidades son ejercicios o como lo llamamos, oportunidades para crear la vida que tú quieres de verdad. Las hemos dividido un poco en pasado, presente y futuro, depende de en qué momento de tu vida ocurren. Y esta en concreto es la número 19, que se titula ¿Sabes de quién te rodeas? Y empieza con una frase de Jim Rohn, empresario y autor, que dice, eres el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo. A nosotros nos ha gustado este concepto mucho y lo hemos adaptado un poco a los tiempos modernos. Y entonces decimos que eres la media de las 5 personas con las que más tiempo pasas en tu móvil o en tus redes sociales. Y ahí queremos hacerte un poco reflejar con qué tipo de palabras o qué tipo de mensajes tienes con las personas que más hablas en Facebook, Instagram, WhatsApp, la red que sea. Y que te preguntes, pues, ¿qué personas son? ¿Qué tipo de palabras intercambiáis? ¿Sobre qué tema era la última conversación que habéis tenido? De estas conversaciones, ¿cuáles te están ayudando y cuáles todo lo contrario? Se trata un poco de reflexionar, pueden ser 5, 4, 6, pero un poco con las personas que más hablas a través del móvil, porque hoy en día es una de las formas como más nos comunicamos, ¿qué tipo de ayuda te están dando? Y Paula, como siempre, nos va a traer ahora un ejemplo un poco más de cómo esas conversaciones o cómo se apoyó en personas para emprender su viaje. Sí, y bueno, obviamente tenía personas, ¿no? Alrededor mío muy positivas, de las que ahora hablaré, pero también van a suceder que te encuentras con personas más negativas, ¿no? Que en mi caso me hacían preguntas tales como, ¿ibas a viajar sola, ¿no? Y no te cansarás, y si te quedas sin dinero, ¿qué vas a hacer? Y si te pasa algo, algún accidente, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues claro, mi trabajo ahí fue, ¿no? El de evitar ese tipo de personas o ese tipo de comentarios o no hacer caso a todo ello y centrarme solo en las que sí que ¿no? me estaban dando o me estaban haciendo preguntas positivas. Y me acuerdo, tuve una última reunión antes de empezar el viaje, a lo mejor las últimas semanas antes de volar, que fue con mi hermano, con mi madre y con la mujer de mi hermano, Etlata, y claro, esas eran las personas de mi entorno más cercano positivas, ¿no? Y ahí me acuerdo que es cuando de verdad pude hablar con ellos, ¿no? Pude expresarme al 100%, ellos me recomendaron, me dieron consejos, obviamente me animaron, me hablaron muy positivamente de todo lo que yo tenía pensado hacer, mi sueño, ¿no? Mis objetivos, mi viaje y bueno, eso fue clave, literalmente fue clave, por eso es que insistimos, ¿no? En que rodearte, ¿no? De todas esas personas ¿no? que te ayudan a alcanzar los sueños positivamente es muy, muy, muy importante. Por ello, si ya tienes clara cuál es la aventura de tu vida o tienes alguna idea,
cuando acabe el episodio, ya mismo, si quieres, apúntate o piensa qué personas, que 1, 2 o 3, de verdad te ayudan en tu vida. Y cuéntales la aventura de tu vida, apóyate en ellas. No tengas miedo, seguro que te van a aportar mucho. Otro consejo que queremos daros es pues dar un pequeño paso, por pequeño que sea. Porque muchas veces nos bloqueamos pensando en la multitud de opciones que tenemos delante. Vivimos en una realidad ambigua e incierta y también compleja. Hay un concepto muy usado hoy en día que es VUCAT. Quiere decir que la realidad ha pasado a ser volátil, incierta, ambigua y complicada. Las siglas son en inglés, si queréis lo podéis buscar en Google, pero más o menos viene a decir que delante de nosotros tenemos muchas opciones para elegir lo que queremos hacer, ser, y estas encima cambian. Todo esto, si volvemos al ejemplo que os he dado un poco antes, piensa en todas las carreras universitarias o profesionales que podían elegir tus padres o tus abuelos. Y ahora piensa las que tú puedes elegir. Ellos podían elegir, quizás, bueno, si piensas en tu abuelo, trabajar, bueno, en el campo, estudiar, podían estudiar pocas cosas y dedicarse a trabajos más bien manuales. Con nuestros padres ya mejoró un poco, bueno, mejoró o cambió, ya habían más posibilidades. Y con nosotros solo tienes que ir a una formación profesional o una carrera universitaria para ver la cantidad de diferentes cosas que puedes estudiar. Y además eso va cambiando. Cada año, nosotros que estudiamos ya hace 10 años o más, nos asombramos de la cantidad de cosas que se pueden aprender y ser ahora, hoy en día. Por ello, aparte de dar el primer paso, por pequeño que sea, también la información es lo que te va a ayudar a conseguir lo que quieres. Información que vas a conseguir de esa forma, dando pequeños pasos y descubriendo poco a poco que existe. No te abrumes, no te vuelvas loco pensando que tienes que saber todo antes de empezar. Atrévete a dar esos pequeñitos pasos que te puedan ir dando más información y conocimiento. Y Paula, seguro que en tu aventura también has tenido algún momento que gracias a atreverte a tener más información, has conseguido avanzar. Sí, y así fue en mi caso el paso pequeño, la acción pequeña que propulsó, ¿no?, el hecho de acercarme mucho más a mi sueño, fue la de poner una fecha y comprar un ticket de vuelo, ¿no?, de ida. Em, Aquella acción pequeña era lo más real que podía hacer, ¿no?, a lo que se acercaba a mi sueño, ¿no?, que era pues, el de viajar 6 meses, un año, ¿no?, sola por el sureste asiático. Comprar ese vuelo, ¿no?, Barcelona-Bangkok, es lo que totalmente propulsó y cambió mi actitud ante, ¿no?, la gran decisión que tenía delante, que era la de viajar sola por el mundo. Y a partir de esa pequeña acción es cuando todo empezó a moverse, ¿no?, y empecé, ¿no?, a hacer muchas más pequeñas acciones a partir de aquello. Y ya para acabar, este podcast también es un buen ejemplo de cómo utilizar la información y empezar poco a poco. Como ya os hemos contado, de hecho empezamos grabando el primer episodio y escribiendo el guión de este primer episodio, cuando aún no teníamos todos escritos o preparados. Pero ese primer paso, ese primer vídeo que hicimos, nos dio la motivación y la información necesaria para seguir con los siguientes episodios. De hecho, aunque no os lo creáis, este episodio lo grabamos 2 veces, al principio y al final. Pero fue esa primera vez que lo grabamos la que nos dio información y suficiente energía para seguir grabando. Piensa en esto en el coche o mientras estás en casa cocinando o haciendo lo que sea. ¿Qué sueño tienes delante? Eso que siempre has querido ser. Y no pienses tanto en el resultado final, sino en qué primer paso podrías dar, qué podrías hacer hoy mismo. No mañana ni la semana que viene. ¿Qué pequeño paso podrías dar hoy? Y ya para cerrar el episodio, nos gusta mostrar con ejemplos. Creo que lo hemos hecho bastante en este episodio, pero en el próximo lo vamos a hacer más. Porque en este nos hemos atrevido y te hemos mostrado todo lo que te puede ayudar a atreverte. En nuestro caso ha sido crear un podcast. Y en el próximo episodio vamos a dar un paso más allá y vamos a ayudarte a decidirte. Y por favor, comenta en qué situación de tu vida ahora mismo quieres atreverte y estás ahí un poco dudoso. Haznoslo saber por nuestras redes sociales, @TheHappinessExperience. En la descripción de este podcast tienes todos los enlaces directos y nos encantaría conocer tu historia.
Si nos has escuchado, Ya has dado el primer paso.